Buen día, comunidad. El día de hoy les contaré unas historias de terror que nos compartieron para contarlas con todos ustedes. Pónganse cómodos y disfruten el siguiente video. Les contaré la historia de mi tía. Ella siempre fue muy ojo alegre y en cierta ocasión se juntó con un hombre. Todo parecía normal, aunque era extraño que aquel hombre vivía con una persona de la tercera edad que no era de su familia, y ese señor le dijo a mi tía que su esposo había vendido su alma al diablo para que ella fuera de él. Claramente, eso generó que ella no se sintiera cómoda con él, y mi mamá ayudó a mi tía para poder salir de ese lugar. Y desde ahí comenzó lo feo. Mi tía comenzó con dolores abdominales demasiado intensos, así que naturalmente la llevaron a diferentes médicos y nadie lograba saber qué tenía. Poco a poco, mi tía se fue deteriorando a tal punto que ella intentó acabar con su vida en varias ocasiones, aunque también tenía episodios donde comenzaba a retorcerse y a gritar maldiciones. Hablaba en hebreo y en latín. Lo sabemos porque mi abuelita llamó a dos rezanderos de una comunidad cercana que sabían rezar en latín y en hebreo. Pero cuando ellos iban, mi tía los maldecía en ese idioma, a tal punto que simplemente ni ellos querían ir a ayudar. A mí me tocó sujetar a mi tía 2 veces. Era una mujer de 50 años, que medía 1,58 metros, y yo, un adolescente de 16, que medía 1,78 metros, y créanme, que ella tenía mucha más fuerza que yo. Ella blasfemaba en contra de Dios cada vez que le rezaban. Se golpeaba la cabeza y también gritaba. Era bastante aterrador verla así. Ella, en sus momentos lúcidos, lloraba y temblaba de terror, además de que decía que veía al demonio y que con sus garras le arañaba el estómago, aunque también decía que veía la silueta de una mujer, pero con una especie de agujas clavadas por todo el cuerpo. Todo fue muy complicado para ella y para mi familia. No había mejora y nadie la podía ayudar. Hasta que simplemente, un día, acabó con su vida. Pero fue curioso. Salió al patio, le dio 7 vueltas a un pequeño árbol de limones, entró a su cuarto y se colgó arriba de su cama con un pedazo de rafia. Tiempo después, no sé si fue una simple coincidencia, pero mis papás y yo fuimos a la playa y encontramos una botella de plástico con una vela en forma de mujer, y en ella estaban clavadas decenas de alfileres, tal y como decía mi tía. Espero que les haya gustado mi historia. Buenas noches. Siempre lo cuento, pero me ha tocado estar presente en 2 exorcismos, en una ocasión participando y en otra expectante. La primera sucedió cuando era un niño. No pasaba de los 9 años, quizá menos. Nos llevaron a casa de una congregante porque estaba enferma, pero al llegar nos dimos cuenta de que no era una enfermedad, sino una posesión demoníaca. Recuerdo que la rodeamos y empezamos a hacer la liberación. Éramos muchas personas, pero solo 3 o 4 tenían contacto físico. Los demás nos limitábamos a hacer oración. Cuando de repente la mujer empezó a vomitar, y no habló de un vómito normal. Ella
estaba vomitando lo que parecía ser tinta negra. Era extraño, porque olía a sangre, pero su color era muy oscuro. No sé cuánto pueda vomitar un humano, pero aquella vez, la mujer llenó todo el suelo. Recuerdo que todos nos movimos para no tocar la sangre. Solo la pisaban dos, que eran los que la sujetaban, y principalmente el que estaba orando. Lo aterrador era la sensación de aquel lugar, el ambiente denso y bastante pesado. La mirada de la mujer, como cuando las pupilas se dilatan casi por completo. Y la voz que tenía, simplemente es una voz que no podría describir y tampoco recordar. Entre las cosas que pasaban, miramos el reflejo en la vomitada y veíamos a un ser horrible, como el mono de Gollum del Señor de los Anillos, con cabello largo, pero como si se le estuviese cayendo el pelo, y su aspecto era como si se estuviese pudriendo. Esa situación fue horrible. En ese momento, la oración aumentó y finalmente se completó la liberación. La segunda fue más aterradora para mí. Yo estaba en un campamento, ya que me habían mandado mis papás para distraerme. Sin embargo, cierto día vi a un chico que hablaba con alguien que aparentemente estaba del otro lado de la reja, pero no había nadie. Sin embargo, él platicaba. Después, mis demás compañeros y los supervisores vieron que se comenzó a lanzar contra la reja perimetral. Chocaba, regresaba y chocaba nuevamente, hasta que lo detuvieron. El campamento duró 5 días. En los primeros 3 días pasó eso, y en el cuarto día se manifestó el demonio, y tardaron toda la noche haciendo la liberación, mientras que los niños del campamento hacíamos un culto. Pero en el último día vimos que nos había liberado, al menos, no del todo. A lo lejos, mis compañeros y yo vimos cómo trataban de sujetarlo. Recuerdo que ese niño tenía como 15 años. Estaba flaco y pequeño. Era ilógico que tuviese tanta fuerza. El pastor lo sujetaba. Era un hombre de ejercicio, musculoso e imponente. Sin embargo, el niño lo lanzaba como si nada. Unos minutos después, llegó su equipo capacitado, que era gente preparada para eso. Y a lo lejos veíamos al niño, que ya no era él. Y no podían sujetarlo, aún con más gente. Era tal la situación, que había un hermano grande y gordo, y pesaba fácilmente unos 100 kilos. Él se subió encima del niño, y aún así, el niño lo mandaba a volar. En ese instante, una mujer con el don de discernimiento de espíritus se acercó para avisarles que iba a tardar mucho y que todos debíamos prepararnos, porque era una legión. Legión significa que son miles de demonios. Entonces, al liberar al niño, iban a querer salir y entrar en otros cuerpos. En ese momento, escuchamos al niño rugir como un animal. No sé describir si era como un bramido fuerte o como un rugido, pero sin duda parecía el sonido de un animal. Aunque hubo algo que me heló la sangre, ya que en medio del caos, el niño me miró desde donde estaba y sonrió. Eso fue aterrador. Sus ojos eran completamente oscuros. No había espacio blanco en sus ojos. Se nos dio la orden de ir a nuestras habitaciones y hacer oración. Debíamos cerrar puertas espirituales para que cuando salieran los demonios
no pudieran entrar en nosotros. Duró aproximadamente 2 horas la liberación, y se veían a los demonios volar por todo el campamento. Aunque lamentablemente no todo salió bien, ya que varios demonios poseyeron a una niña y la tuvieron que liberar, mientras que los demás niños presentaban molestias, mareos, dolor de cuerpo, cabeza y otros malestares físicos. Al final nos fuimos a casa y no supimos qué pasó con el niño, que había sido poseído. Y hasta el momento, de solo recordar, se me enchina la piel. Hemos llegado al final del video. Si te gustaron las historias, nos ayudarías mucho dejando tu like. Y no olvides compartir tus experiencias en los comentarios. Podría salir en un próximo video. Buenas noches.